Nuestra historia comienza en la escuela secundaria Tonghil, Seúl, Corea del Sur. Un maestro le dice al grupo 2 que puede comenzar, pidiéndoles que no aflojen solo por el calor. Solo se sentirá más pesados. Y entre ellos, una chica pregunta por qué tienen educación física con ese clima, y se nos presenta como Kim Seol, estudiante de la escuela secundaria Tonghil, segundo año, y comenta que ya que está en ese lugar, mejor tomara un respiro. Pero de pronto se topa con un chico, que le dice que sabe que eso se ve mal, y puede que esté entendiendo algo equivocado, pero le asegura que no tiene segundas intenciones. Y no tiene que preocuparse, ya confirmó que el escritorio es seguro. Kim Seol pateándolo le pregunta de qué rayos está hablando. Desde que se transfirió no ha sido más que una molestia. Y ahora encima está revisando su escritorio. El chico pidiéndole que espere un segundo, Kim Seol llamándolo pervertido le dice que lo atrapó con las manos en la masa. De pronto, otra chica le pregunta qué está pasando, contándole que escuchó un alboroto mientras pasaba por ese lugar, presentándonos como Lee Yeon, también estudiante de segundo año, y le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole Seol que solo atrapó algo, pero Yeon le pregunta si había alguien en ese lugar. Seol preguntando hacia dónde se fue, Yeon le pregunta si está segura que se encuentra bien. Seguramente debió haber sido por el calor de ese día, pero Seol le dice que está hablando en serio, y pasando con el chico, vemos que se había escondido tras la ventana. Un tiempo después, una chica llamando al chico Suyeon, le da las gracias por el duro trabajo de ese día, respondiéndole que no fue nada, pero la chica le pide que no sea tan modesto. Acaba de evitar un desastre, y se nos presenta como Sohun Cha-rin, líder del equipo NIS equipo doméstico número 2, y le cuenta que sobre el objetivo que reportó como asegurado anteriormente, acaba de recibir noticias del equipo de recuperación. Por las fotos, el tipo estaba envuelto como una momia. En fin, para tanto alboroto, era un pez pequeño. Parece que no lleva mucho tiempo en el país. Respondiéndole Suyeon que como plantar un explosivo en un escritorio. Sohun comenta que entonces fue una prueba, estaba tanteando el terreno. Respondiéndole Suyeon que es tal como pensaba. Sohun comenta que por fin está comenzando. Kim Seol de 18 años, posible sucesora del liderazgo del norte. El juego para decidir el próximo líder del norte. Pensar que apuntarían a una chica. Por eso, subir está ahora en sus manos. De ahora en adelante, necesita que dé todo de él. Respondiéndole el chico que lo entiende. Y se nos presenta como Chong Suyeon, el agente negro más joven de NIS, del segundo equipo doméstico. Sohun le dice que primero, continúe su investigación mientras vive como estudiante juntos. Lleva una semana encubierto, así que supone que ya hizo algunos amigos, pero al ver su reacción, le pregunta si en verdad no hizo ninguno. Suyeon guardando silencio, Sohun le pregunta que no le diga, que ni siquiera uno, respondiéndole Suyeon que no interferirá con la misión, pero Sohun le dice que ese no es el punto. Yeon diciéndole que absolutamente no interferirá con la misión. Sohun le dice que para asegurar que la misión siga su curso, respondiendo el prota que lo tiene, hacer un amigo. Al día siguiente, Suyeon murmurando la palabra amigo. Seol algo irritada, le dice a Yeon que lo mire. Ese tipo es realmente raro. Le había dicho que era un pervertido, respondiéndole Yeon que sin duda, es un poco exagerado, pero de pronto, algunas alumnas cotileando comentan que definitivamente, se ve un poco intensa. Realmente se preguntan en qué está pensando, pero Seol les dice que no las escucha desde tan lejos, preguntándoles por qué no se lo dicen en la cara. Pero la alumna nerviosamente le responde que no estaban hablando de ella, y al retirarse, Seol pregunta si creen que pueden meterse con ella, y Suyeon entre dientes murmurando la palabra amigo. De pronto alguien le pregunta si de por casualidad necesita un amigo, y este chico saliendo del armario, comenta que se quedó atrapado. Bueno, lo resolverá en un momento, y logrando salir rodando, Suyeon le pregunta quién es, respondiéndole el chico que escuchó la voz de una voz en apuros, y tuvo que dejar su disfraz. Así es, escuchó que estaba buscando un amigo, y le pregunta si de por casualidad, le interesa el ejército. Suyeon preguntándole a qué se refiere con el ejército, y recordando cuando Sohun le decía que si no está seguro, empieza preguntando qué le gusta, ya que es más fácil conectar si muestra que comparten sus intereses. Y le responde que a él también le gusta, respondiéndole chico que lo sabía. Entonces son amigos, y vemos que realmente sí era fácil hacer amigos. El chico le cuenta que su intuición lo vio a través desde el momento en que se transfirió, y se presenta como Park Min-deok. Es molesto,
pero bastante famoso en la comunidad militar. Sus intenciones van desde la historia general hasta todas las almas de fuego, tácticas y estrategias. Respondiéndole Suyeon que comprende. Seol viendo su interacción, de pronto un chico le pregunta si ella es Kim Seol, y le pregunta si tiene un minuto. Necesita hablar con ella, preguntándole qué hará después de clases. Respondiéndole Kim Seol que salgan afuera. Respondiéndole chico que le viene perfecto. En la azotea, el chico comenta que no quería confesarse en un lugar tan desordenado, pero Seol le pregunta si su asunto es una confesión. Respondiéndole el chico riéndose que es una forma muy graciosa de decirlo, y le responde que así es. Le está preguntando si quiere salir con él. Pronto será una de las estrellas del fútbol, mejor invertir ahora antes de que sea tarde. Respondiéndole Seol sacándole el dedo que ya ve, el chico desconcertado, le pregunta si lo está mirando por encima del hombro. Preguntándole Seol qué pasa si lo está haciendo. Si ya terminó, ella se regresa, pero el chico enfadado le dice que no se atreva a ignorarlo. Y la lata que había pateado dirigiéndose hacia Seol, vemos como Suyeon de una patada la parte a la mitad. Y el contenido salpicándole al chico, le pregunta a Suyeon quién demonios es, si acaso está loco, pero al ver su aura, asustado le responde que está bien, ya lo entiende, y llamándolos psicópatas, les dice que de verdad encajan juntos. Preguntándole Seol llamándolo idiota que está diciendo, y irritada le dice a Suyeon que él también es igual, no entiende nada de lo que ha hecho hasta ahora, y le pregunta a Suyeon qué le pasa, si acaso gusta de ella. Suyeon recordando que necesita expresar interés, le responde que así es, le gusta, pero en sus adentros nos comenta que como amigo. Seol nerviosa preguntándole de qué está hablando, Suyeon le responde que se lo dirá una vez más, le gusta. Seol le pregunta si en serio cree que saldría con él solo por eso, respondiéndole Suyeon que es correcto, no van a salir, respondiéndole Seol que exacto, ¿por qué demonios ella? Pero al escuchar su respuesta le pregunta si habla en serio. Pero Suyeon le dice que sin embargo, la protegerá hasta el final porque le gusta, diciéndonos en sus adentros como amiga, y así inicia esta historia. Suyeon, que lo llamaremos el prota, nos da su informe de vigilancia. El objetivo actual se ve diferente a como era antes, y está mostrando leves signos de inquietud. Parece que está profundamente pensativa, y no deja de escribir algo. No se observan signos visibles de infección o enfermedad a simple vista. Tal vez sea algo que aún no sabe, pero Seol lanzándole su cartuchera, le pregunta que está mirando otra vez. Si va a hacerlo, al menos debería fingir esconderse bien, mientras Yeon miraba su irritación. En otra escena, el prota comenta que son las 3:34, la violencia está en su punto máximo, y vemos como Min Deok hacía su entrada, y le pregunta al prota hacia dónde se fue. Desapareció de repente, lo estuvo buscando por todas partes, preguntándole el prota por qué siempre termina en lugares como ese, pero Min Deok le dice que más importante, le pregunta si ha visto eso, contándole que al observar sus armas antiguas, parece que simplemente copiaron y modificaron todo lo que pudieron conseguir, incluso el Cheonme 2, presentado recientemente, solo parece nuevo en la superficie, sus especificaciones no son diferentes a las de tanque de generaciones antiguas. En cierto modo, todo parece ser solo propaganda, equipo de exhibición, y el trabajo de pintura, la forma, le pregunta si no es todo un poco tosco. No hay manera de fabricar el casco y la torreta sin marcas de soldadura. Incluso los faldones laterales son demasiado diferentes para un tanque de nueva generación. Por lo tanto, su conclusión es que se trata de equipo armado apresuradamente solo para amenazar a su país. Preguntándole al prota qué opina. Preguntándose el prota si acaso es educación política. Min Deok disculpándose comenta que cree que se dejó llevar, pero, le pregunta qué está mirando, y sorprendido le pregunta si él también conoce a Kim Seol. El prota le pregunta si todo el mundo la conoce, contándole Min Deok que es la reina de la belleza de la escuela, y sorprendido le pregunta si a él le interesa Seol, explicándole que esa no es una buena decisión. Seol tiene una personalidad cruel, tan intensa como su belleza, pero el prota le dice que sea cruel o no, eso no le importa, porque le gusta Seol, diciéndonos en sus adentros como amiga. Min Deok emocionado comenta que eso es, y disculpándose le dice que fue demasiado cerrado de mente. A partir de ahora, lo apoyará por completo, respondiéndole el prota que no hay necesidad de eso. Min Deok le pregunta si sabe qué es lo mejor que se puede hacer para una amiga que le gusta, un regalo dado con amor. Entre ellos, a las chicas realmente les encantan los accesorios.
Casualmente, Seol tiene un estilo sencillo en cuanto a accesorios. Si pudiera darle un regalo ahora, se acercaría más a ella, respondiéndole el prota que lo entiende, y le pregunta qué tipo de regalo. Pero Min Deok le pregunta qué quiere decir con qué tipo. Una funda de pecho para una arma linda. Y el prota, guardando silencio, le responde que tiene una. Min Deok, sorprendido, le pregunta si es original, respondiéndole el prota que probablemente lo sea. Min Deok le pregunté si lo puede ver una vez más, respondiéndole el prota que por supuesto. Pero Seol, irritada, le dice al prota que hable un poco más bajo. Pero bueno, Min Deok comenta que ha estado haciendo algo de entrenamiento muscular últimamente, y es duro. Aún así, no está mal. Y les pregunta qué les parece, si creen que le queda bien. Y estirándose un poco, hace que uno de sus botones salga disparado. Un tiempo después, Min Deok, dándole las gracias al prota, comenta que el original realmente es diferente. Y el prota, entregándoselo a Seol, le dice que es un regalo para ella. Pero Seol le pregunta si acaso cree que le gusta. El prota le cuenta que es un poco más grande que el tamaño original que me dio, pero aún así está bien, gritándole Seol que no, mejor él usa ese tipo de cosas, llamándolo pervertido. Un tiempo después, el prota nos comenta que dicen que los amigos que siempre discuten entre sí son buenos amigos. Siente que se ha acercado un poco a Seol, y de pronto, alguien le pregunta si él es su Yeon, contándole que su amigo dice que quiere hablar con él, preguntándole si puede darle un momento, y alguien, llamándolo idiota, dándole la bienvenida, le pregunta al prota si lo recuerda. El prota le pregunta qué asunto tiene con él, pero el rubio le pregunta si está fingiendo ser tonto, si acaso ya olvidó lo que le hizo anteriormente, respondiéndole el prota que eso es porque él fue el primero en actuar de forma sospechosa con Seol. El rubio le pregunta por qué está usando un lenguaje formal con su superior, comentando uno de los bravucones que eso es. Debería usar para palabras respetuosas cuando habla con su superior, y su compañero comenta que le van a dar una lección. El prota les dice que quizás no sea buena idea, pero el bravucón le responde que está bien. Y en otro lugar, Seol, algo pensativa, recordando la acción anterior del prota, nos comenta que entonces la protegerá hasta el final. De pronto, Yeon le pregunta qué está haciendo, respondiéndole Seol que no es nada, y comenta que todavía hace frío, pidiéndole que entren primero. Y en otro lugar, el prota le cuenta a Soung que las tareas de ese día están completas, preguntándole Soung si ya ha llegado, y de verdad trabajó bastante duro ese día, y le pregunta si todo salió bien, respondiéndole el prota que sí, y no hubo anomalías. Soung comenta que no intervendrá por ahora, porque se darían cuenta de que intervinieron, y dejando caer algunas latas, el prota atrapándolas rápidamente. Soung le dice que fue un buen lanzamiento, pero el prota le pregunta si estaría bien si ordena un poco. Soung le pregunta si está desordenado, y comenta que es una molestia, pidiéndole que lo hagan más tarde, pero el prota le dice que puede relajarse, él se encargará de todo. Un tiempo después, Soung comenta que es exactamente como cuando se mudó por primera vez, y mirando al prota, le pregunta si la escuela no es difícil, respondiéndole el prota que no lo es. Es la primera vez yendo a la escuela y haciendo amigos, pero, más bien, es una sensación nueva, así que resulta intrigante, comentando Soung que es un alivio. Volviendo con los pandilleros, alguien les pregunta qué les pasó, respondiéndole uno de ellos que ni siquiera pudieron darle un solo golpe, y simplemente lo dejaron ir. Su compañero le cuenta que ese tipo no tiene modales, pero es un maestro. El peli azul pregunta por qué solo esquivaba, respondiéndole el rubio que no lo sabe, tal vez le dieron una lección. Aunque fueron derrotados antes, sus movimientos eran tan débiles como los de un invertebrado. Es humillante, pero era increíblemente rápido. El peli azul comenta que de todos modos, no volverán a meterse con él. Algo se siente extraño, pero el rubio les pregunta de qué están hablando. Ese idiota al lado de Seo lo molesta, preguntándole si no les había dicho que lo golpearan, pero uno de ellos le dice que ni siquiera está contratando, preguntándole que entonces cómo se supone que le paguen. Pero de pronto, este tipo comenta que tiene algo que quiere preguntarles a todos, preguntándoles si podrían decirle algo que sepan de esa chica Seol. El rubio le pregunta quién es él para preguntar sobre Seol, respondiéndole el pelirrojo que tal vez es alguien que está muy interesado en Seol. En otra escena, Yeon le pregunta a Seol si ha escuchado el rumor, contándole que parece que hay un estudiante transferido en su clase. Dicen que se mudó de Seúl a ese campo tan solitario,
Se pregunta qué clase de persona será, pero Seol viendo al prota, de pronto Yeon le pregunta si le pasa algo, respondiéndole Seol que no es nada. Pero el prota mirándola fijamente, Seol sorprendida llamándolo pervertido, le pregunta que así que realmente hizo algo sucio a plena luz del día, realmente no tiene remedio. Pero de pronto, alguien le dice a todos que se detengan, y les pregunta qué están haciendo todos en el pasillo durante el horario de clases. Si no saben que ese es un momento crucial para su rendimiento académico, ordenándoles que detengan ese alboroto de inmediato. Pero Seol y el prota viento tremendo idiota, al ver que se trataba del comité disciplinario, Seol liberando al prota comenta que supone que eso fue suficiente. Pero de pronto, una chica comenta que aunque actúe extraño, pero no es nada especial, preguntando si acaso cree que ser famosa lo es todo, y qué harían sin el comité disciplinario. Aunque sea un bicho raro, a veces le está agradecida. Seol viendo su cotilleo, el prota le pregunta si pasó algo, pero Seol le dice que simplemente mantenga la boca cerrada, respondiéndole el prota que se mantendrá callado. En otra escena, Min Deok le pregunta al prota por qué se encuentra tan pensativo, contándole el prota que sobre eso, se preguntaban quién es el que señaló el comportamiento de Seol, preguntándole Min Deok si está hablando del director del comité disciplinario, y le cuenta que es uno de los estudiantes con más poder de su escuela, pero, en ocasiones solo molesta a Seol. No es muy cercano a él, así que no sabe los detalles, pero de pronto, una chica tímidamente les pregunta si les gustaría que le contara esa historia. Min Deok comenta que de repente tiene mucha curiosidad, preguntándole qué tipo de historia es. La chica le responde que sobre eso, le pregunta si podría hablar con el prota a solas. Min Deok levantándose, comenta que no se puede evitar, diciéndole al prota que le deja el resto. En otro lugar, Seol comenta que el director del comité disciplinario se pregunta por qué actúa de esa manera cuando los demás están viendo, comentando Yeon que ese día debió tener una razón, quizás tiene algo que ver con el prota, y le pregunta por qué tiene tanta curiosidad, si debería averiguar la razón, pero Seol le pregunta qué pasa si lo sabe, no es como si hubiera pasado solo una o dos veces de todas formas, y le dice que vuelva primero. Ella caminará un poco antes de entrar, y le cuenta que cree que irá sola un momento, y retirándose, Yeon nos comenta que supone que entonces parece que tiene cosas que organizar también. Un tiempo después, Min Deok comenta que está bien, simplemente no fue elegido en esa batalla, y chocando con Seol, disculpándose le pregunta si se encuentra bien, pero reconociendo a Seol, esta le pregunta si él es, y le dice que apareció en un gran momento, tiene que preguntarle algo. Y volviendo con el prota, la chica comenta que pensar que podría hablar tan fácilmente con él. Si hubiera sabido que eso pasaría, lo habría dicho antes. El prota le pregunta si la historia era un cebo, y qué es lo que quiere hablar con él, contándole la chica que en verdad le gusta esa parte de él. No mira a nadie más que no sea Seol. Desde que se transfirió a ese lugar hace una semana, fingió no darse cuenta, pero lo vio todo, como actúa cerca de Seol, y realmente se sorprendió por el hecho de que todas esas acciones fueran por ella, pero, le pregunta cuál fue la reacción de Seol. Lo ignoró, se enojó con él, insultó, lo golpeó y lo volvió a golpear. Solo pensaba que era demasiado. Si fuera ella, jamás lo hubiera tratado así. Entonces, le pregunta si le gustaría ser un amigo cercano suyo, pero el prota le responde que lo rechaza. No sabe de qué está hablando, pero no hace esas cosas por Seol esperando algo a cambio. Simplemente actúa así con ella porque le gusta, preguntándole la chica si habla en serio, pero, por la mayoría de esas acciones, le pregunta si Seol no le parecía molestas, respondiéndole el prota que eso es, solo prueba y error, y pasando con Seol, vemos cómo está con una sonrisa, se retira del lugar. Un tiempo después, alguien deteniendo al prota, le pregunta a Yeon qué pasa, debería de acercarse, respondiéndole Yeon que es cierto, pero, ese día quería hablar con él, y sacando un hilo de acero, le pregunta si tiene un momento. El prota dándole una mirada, le responde qué pasa, ya que casi es hora de cenar. Yeon le dice que mea mejor de lo que parece. Entonces, le pregunta si no tiene ni siquiera un momento, respondiéndole el prota que no exactamente, pero, ahora mismo siente un avasallante instinto emocional de su parte, pero de pronto, Yeon rápidamente lo ataca con la cuerda, y comenta que debe tener una distancia razonable como esa, pero el prota le pregunta por qué lo atacó. Necesita una explicación adecuada,
y mirando su corbata, comenta que eso va a requerir una compensación. Yeon le pregunta si esquivo por suerte y actúa como si nada hubiera pasado. Verá si también puede esquivar eso. Pero el prota le dice que no tiene intención de pelear ahora mismo. Lo único que debe hacer es explicar esa situación, diciéndole que deje de retrasar eso y le responda. Yeon, claramente irritada, le grita que se calle, y jalando su pierna, el prota se pregunta cuándo fue que lo atrapó, y ese ataque es peligroso. Pero de pronto, alguien corta la cuerda con un disparo, y Sohun, quien era la responsable, les pregunta si ahora se retira, y qué les parece si dejan de pelear en ese lugar, o lo dan por terminado como amigos. Pero Yeon le dice que no sea ridícula, preguntándole quién es amiga suya, pero Sohun comenta que se acabó el tiempo. En otra escena, Sohun le dice a Yeon que entonces verán el panorama general. Yeon pregunta si entonces Seol está en peligro, respondiéndole Sohun que es correcto. En ese momento está en una situación sumamente peligrosa, por eso los altos mandos y su superior hablan de llegar a un acuerdo. Yeon comenta que así que, su abuelo realmente le ordenó colaborar con ella, respondiéndole Sohun que le asegura que es cierto. Yeon le pregunta por qué se volvieron a obligar a todos a tomar esa decisión, respondiéndole Sohun que es causa de Kim Seol. Más allá de todas las incomodidades, la seguridad de ella es la principal prioridad del anciano. Si después de todo eso aún no puede entenderlo, puede pensarlo simplemente como, porque es una orden. Desde una perspectiva más amplia, es más eficiente, y también a largo plazo. Yeon comenta que si están hablando del panorama general, entonces está bien. Por el momento, lo comprende. Sohun le pregunta que por cierto, hay algo que le da curiosidad, preguntándole si le puede preguntar, el mayor con el que vive, ¿qué clase de persona es? Respondiéndole Yeon que solo es alguien con el que vive. Sohun le pide que no dé la impresión de ser alguien común. Hasta los altos mandos conocen a ese anciano. Dicen que ha estado protegiendo a Vips como Seol desde hace mucho tiempo. Es algo realmente sorprendente, teniendo en cuenta que ella no es su hija. Pero Yeon le pregunta si de verdad es para tanto que no sea su hija de sangre. Pero el prota le dice que cuide sus palabras cuando hable con el líder del equipo. Sohun, disculpándose, comenta que lo dijo de una manera que pudo malinterpretarse. En fin, ahora tendrán que estar en guardia contra aún más enemigos. Y, sinceramente, cree que será fácil si trabajan juntos. Además, todos los logros atribuirán a ella. Entonces Seol y el mayor querrán aún más a su genial Yeon, y le pregunta qué piensa, respondiendo Yeon que está bien, mientras Sohun nos comenta que tratar con niños es su especialidad, y comenta que ya que dejaron todo arreglado, se portará bien en la escuela, preguntándole a ambos si están de acuerdo, respondiendo estos que entienden. Yeon comenta que en ese caso, volverá y le pasará la información que reunió, y al retirarse, el prota comenta que no es confiable, preguntándole Sohun si de verdad parece así. Es una buena chica, solo que todavía es un poco torpe. En fin, a partir de ahora mantendrá un ojo en Yeon también, respondiéndole el prota que comprende, y pasando con Seol, está escribiéndole a Yeon, pregunta por qué no contesta. No le digan que de verdad la secuestraron. En una situación como esa, se pregunta quién se supone que le pregunte, y viendo sus contactos, llamando a la IA, le cuenta que sus amigos no le están respondiendo, preguntándole qué debería de hacer, respondiéndole esta que debe estar muy preocupado ya que su amigo no responde, pero ya no tiene que preocuparse, ahí está para ella. Lo que necesitas hacer de inmediato en una situación como esa es, pero le salta una publicidad de que necesita la suscripción premium para dar una respuesta más sensata. Preguntando Seol qué clase de porquería es esa, la IA le pregunta qué tal estuvo, respondiéndole Seol que preguntar fue su error, respondiéndole la IA que eso lastima sus sentimientos cuando lo dice así, y vemos al pelirrojo de antes que comenta que por fin la ha encontrado. Volviendo con la pelea de Seol y la IA, Seol le dice que diga algo que de verdad sea útil, respondiéndole la IA disculpándose que pensó que la ayudaría. Seol comenta que ese bastardo lo está haciendo a propósito, pero de pronto, alguien le grita que tenga cuidado, y vemos como el pelirrojo de antes la mueve del camino, y le pregunta a Seol si se encuentra bien, pero esta le pregunta si podría soltar su mano. Pero el chico atrapando una pelota que se dirigía hacia ella, el responsable disculpándose le pregunta si le duele la mano, respondiéndole el chico que no es nada, y le pregunta a Seol si ese tipo de cosas le pasa a menudo, y un camión dirigiéndose hacia ellos, el chico comenta que eso es realmente increíble, parece que los accidentes la siguen a todas partes, puede que sea el tipo de persona que atrae el peligro.
Seol comenta que esa persona, ¿acaso será idiota? Pero de pronto, el chico comenta que las cosas están a punto de volverse peligrosas. Pero un anciano le pregunta a Seol qué hace en ese lugar. Está preguntando si es el abuelo de Yeon, le pregunta qué hace en ese lugar tan tarde. Respondiendo el anciano que la razón es, hermosas jóvenes vienen a ese lugar a entrenar. Está llena de una belleza sana. En fin, se está haciendo tarde y es peligroso por la noche. Y le aconseja a Seol que será mejor que regrese a casa, respondiéndole que sí. Y de hecho, justo estaba a punto de irse a casa. Y por cierto, la agradece al chico por lo que ha hecho, respondiéndole que no hay problema. Seol le pregunta al abuelo de Yeon si ella se encuentra en casa. No puede comunicarse con ella, contándole el anciano que Yeon parece estar ocupada ahora mismo, pero la llamará pronto. Respondiéndole Seol despidiéndose que lo entiende. El anciano pregunta si es una chica muy lista, respondiéndole el chico que sí que lo es. El anciano le pregunta que entonces, ¿cuáles son sus intenciones? Que pretendía proteger a esa niña. Si la hubiera dejado sola, podría haberlo logrado su objetivo de una manera mucho más sencilla. Respondiéndole el chico que tiene sus propias razones. El anciano comenta que supone que solo está haciendo su trabajo, pero él también hará lo que sea necesario, comentando el chico que es una verdadera lástima. El anciano comenta que en ese caso, pero dirigiéndose hacia una chica le pide que le deje preguntarle algo, y le pregunta por qué está tan sorprendida, mientras el chico se preguntaba si acaba de perder un movimiento, y quién es realmente ese anciano. En otra escena, alguien pregunta si un asesino se acercó a Seol, respondiéndole la otra parte que sí, y le cuenta que era más peligroso de lo que esperaba, y para colmo, ocurrió mientras ella no estaba, y aún comenta que casi fracasó al proteger a Seol, respondiéndole el anciano que es precisamente por eso que la cooperación resulta indispensable. No puede proteger a esa niña ella sola, y se nos presenta como Lee Tae-sik, miembro veterano del sector de bienestar, y le dice a Yeon que lo reconozca. Son individuos fuertes, pero Yeon le dice que ella es mucho mejor que ellos. No necesita ninguna ayuda del estado títere, comentando su abuelo que a diferencia de su aspecto, su forma de pensar es verdaderamente limitada. Pero Yeon le pregunta dónde se supone que está mirando mientras dice eso. En fin, se lo demostrará cueste lo que cueste, que es capaz de proteger a Seol ella sola, y su abuelo se pregunta de quién habrá heredado ser tan obstinada. En otra escena, Yeon se disculpa con Seol por no haber ido la otra noche, respondiéndole Seol que sabe que lo siente, pero le pregunta si podría bajarse de encima de ella, preguntándole Yeon por qué, a partir de ahora la tratará mejor. Seol le responde que se siente muy raro e incómodo, y le pregunta dónde está tocando, respondiéndole Yeon que eso fue sin querer, y Min Deok pregunta si es la famosa amistad entre mujeres de la que solo había escuchado. De pronto, el rubio del principio le pregunta a Seol si se encuentra, diciéndole que le hable otra vez, preguntando Seol por qué ese bastardo volvió otra vez a fastidiar, y Yeon acercándose a él, el rubio le pregunta quién cree que es, ordenándole que traiga a Seol, pero Yeon apuntándole con un fierro le dice que se largue, y si vuelve a molestar a Seol alguna vez más, lo matará en serio, preguntándose el rubio si esa loca va en serio, y Yeon le dice que asienta con la cabeza si lo entendió, y liberándolo, el rubio se pregunta si incluso su amiga es una psicópata, mientras Yeon le dice a Seol que el rubio dice que ya no va a molestarla nunca más, pero de pronto, el tipo del comité disciplinario pregunta qué es todo ese escándalo, si se trata de Seol otra vez, está seguro de que ya se lo había dicho antes, pero Yeon con una llave le dice que cierre la boca, y desde ahora no volver a molestar a Seol. Su subordinada le pregunta si acaso cree que saldrá ilesa después de hacerle eso al presidente, pero Yeon dándoles una mirada furtiva les pregunta qué pasa si no lo está, y Min Deok viendo su interacción pregunta si Yeon tenía un lado así, mientras el prota nos comenta que por fin se está tomando la misión en serio. Seol le pregunta a Yeon por qué de repente está actuando de esa manera, pero Yeon le pregunta a qué se refiere. Ella solo estaba haciendo eso por ella, pero Seol le dice que ahora mismo se parece muchísimo al prota, y Yeon algo nerviosa le pregunta qué quiere decir, si ella es como él, y el prota con un pulgar arriba le dice que hizo un buen trabajo. En otra escena, el pelirrojo llegando a la escuela Tonghil comenta que se ve prometedor. La verdad, eso podría llegar a ser bastante divertido. Nos cuentan que su nombre es Taemin. Sirvió como operador de élite para el muro de seguridad de la Gran República Popular Democrática de Corea.
Es un valiente soldado del norte, ha soportado un entrenamiento despiadado, escupiendo sangre y desgarrando su propia carne, todo el nombre de su causa, para hacer realidad la sagrada reunificación de su tierra natal. Y volviendo con la maestra anuncia que ese día se les une un nuevo estudiante, así que les pide que le den una cálida bienvenida. Y vemos que el pelirrojo se presenta como Tae Min, y nos cuenta que su misión secreta es asesinar a la princesa Kim Seol. Y está confundida, le pregunta si no es el mismo tipo que vio el otro día. Y Tae Min con una sonrisa nos comenta que por el bien de la resolución, acabará con su vida con sus propias manos. Se pregunta si ya ha caído bajo su hechizo. Honestamente se está haciendo mucho la difícil. Si la victoria llega tan fácilmente, la emoción desaparecerá. Mientras Seol comenta que tiene un aspecto increíblemente grasoso. Tae Min nos comenta que por ahora, debería concentrarse en captar el ambiente general de ese lugar. Y en otra escena, un estudiante le dice a Tae Min que no se quede ahí parado como una estatua. Y su compañero pregunta si ese chico nuevo siquiera sabe jugar fútbol, contándonos que comienzan las eliminatorias de fútbol del día deportivo de la escuela secundaria Thonghil. Un tiempo después, el rubio anotando un gol, el público llamándolo Junsu le dicen que es increíble. Y se pregunta si acaso Seol lo está mirando. Por fin está demostrando a todos lo que realmente es capaz. Se lo perdió si no vio lo increíble que se vio hace un momento. Mientras Seol se pregunta por qué demonios eligieron ese diseño para la camiseta de la clase, explicándonos que a Seol no le parece importar el fútbol en absoluto. Eon le dice que en realidad le queda bastante bien, contándole que dijeron que fue un pedido de último momento, así que intentarán cambiarlo por otra cosa después. Y nos comenta que además, detesta usar cualquier cosa que lleve el nombre del ejército títere Seol. Más importante aún, se pregunta si había dicho que se llamaba Tae Min. No está segura de cuáles son sus intenciones, pero afirma ser el buró de seguridad. Mientras ella esté de guardia, él jamás pondrá un solo dedo sobre Seol. Mientras se pregunta si de verdad, un joven estudiante en el sur, miembro del ejército títeres, nunca recibió ningún informe de inteligencia sobre eso. Esos malditos títeres americanos, no le digan que la princesa también es una de ellos. Seol irritada preguntándole qué está mirando, Tae Minutos nos comenta que esa situación podría ser mucho más difícil de lo que había anticipado, pero de pronto, un estudiante le grita que mire el balón, y mientras los demás del equipo se preguntaban en qué estaba pensando, Tae Min se pregunta si es posible que toda y cada una de las personas de esa escuela sean sus enemigos, pero de pronto, el prota le pregunta si se encuentra bien, comentando que parece que no está muy acostumbrado a jugar fútbol, y le pregunta si se llama Tae Min, y le dice que no necesita exigirse tanto, comentándonos Tae Min que parece que después de todo sí hay algunas personas decentes en Corea del Sur. Una chica a lo lejos le pregunta a sus amigas si no creen que el chico nuevo es bastante guapo, pero, siendo sincera, pregunta si el prota también no es un partidazo, pero su amiga le pregunta si no sabe que él solo tiene ojos para Seol. Y le preguntan a la pelimorado cuál cree que es mejor, preguntándole por qué no ambos, presentándosenos como Yang Sewe, estudiante de segundo año de la escuela Thonghil. Su compañera riéndose comenta que eso es típico de ella, y le preguntan a la chica de lentes cuál cree que es su favorito, respondiéndole que sobre eso, el prota es algo así como, pero de pronto un maestro interrumpiendo su conversación, les pregunta si así es como piensan humillar a su profesor. Presentándosenos como Kanchul, del cuerpo de marines, y profesor de educación física de la preparatoria Thonghil, y les dice que como sigan perdiendo sin anotar ni un solo punto, se las verán con él. Los va a encerrar a todos en el gimnasio y los hará limpiar hasta el último rincón, ordenándoles que dejen de holgazanear y empiecen a moverse. Recordando Tae Min recuerdos de Vietnam, un estudiante comenta que eso es totalmente injusto, y Tae Min, escapando comenta que esos surcoreanos son unos monstruos desarmados. No puede permitir que eso suceda bajo ninguna circunstancia. Junsu sorprendido pregunta qué pasa con esos movimientos tan locos. Y de pronto, vemos como Tae Min empata el juego, y se pregunta qué es esa sensación. Esa repentina y abrumadora sensación de logro y camaradería. Una chica comenta que en realidad también es bueno en el fútbol, y el maestro Chu les dice que escuchen. Les concederá a la persona que anote el gol de la victoria, un pase para una cita de un día con Seol, pero esta le pregunta si ha perdido la cabeza, y quién dijo que alguien podía ir a una cita, pero el maestro Chu le pregunta si no puede hacer al menos eso por el bien de su clase. Su personalidad es un poco rara,
pero es la chica más popular que tienen. Preguntándole Seol si de verdad es algo que un profesor debería decirle a un estudiante, y Yeon le pregunta si puede entrar e intentar anotar, y de pronto, Soung le dice al prota que es perfecto. Puede usar esa oportunidad para acercarse mucho más a Seol. El prota le dice que de verdad no cree que sea una buena idea, pero Soung le dice que vaya y anote un gol en ese instante. Es una orden directa, respondiéndole el prota que lo entiende. Taemin se pregunta si es una cita, eso significa que estarán a solas. Esa sería la forma más efectiva de eliminarla. Él tiene que anotar ese gol, pero de pronto, Junsu comenta que esos idiotas lo han estado menospreciando desde el principio, y les pregunta si de verdad creen que el fútbol se puede ganar con nada más que pura determinación. Pero Min Deok pregunta si acaba de decir determinación, haciendo su ultra super atajada, y pregunta si de verdad pensó que él solo era un personaje de fondo que no hacía más que causar problemas, y lanzando la pelota, le dice al prota que vaya y gane esa cita con Seol, y esta comenta que ambos patearon el balón exactamente al mismo tiempo, y al final, anuncian el fin del juego. El maestro Chul comenta que eso fue increíblemente cerca. El prota le dice a Taemin que es una lástima, pero jugó un gran partido, respondiéndole que él también. El prota comenta que aún les queda la tanda de penales para decidir eso, mientras Taemin nos comenta que tal vez ese tipo sea en realidad una persona más decente de lo que pensó, y nos cuentan que sin embargo, en la tanda de penales que sigue, fueron derrotados milagrosamente con un marcador final de 3-0. Següe comenta que eso fue en realidad bastante impresionante, mientras se encontraba mirando al prota. En otra escena, alguien le pide a Seol que lo haga solo una vez, pero Seol negándose le pregunta por qué debería de hacerlo. La de pelo oscuro le pregunta que a ella también le gusta la camiseta de la clase, presentando senos como Kang Byung-hee, y la de pelo rubio le pide que se lo pruebe solo una vez más, presentándonos como Ae Chen Dakyun. Pero Seol les dice que no la van a obligar a ponérsela otra vez. Eungi le dice que necesitan que se la ponga para ver si se ve bonita, respondiéndole Dakyun que es correcto, ya que todo le queda bien, aunque su personalidad es un poco horrible, preguntándole Seol qué acaba de decir, y qué demonios es ese último outfit, y le dice a Yeon que se los pruebe ella, pero Eungi comenta que la talla de Yeon es diferente a las de ellas, y le dice a Seol que tiene el tamaño perfecto, preguntándose por qué se siente tan mentalmente molesta, y les dice que si van a hablar así, entonces se pueden largar. Eungi comenta que le había dicho que Seol es muy difícil de tratar, preguntándole Dakyun si deberían preguntarle a Següe más tarde, pero Eungi le cuenta que preguntarle a ella se siente un poco, pero Dakyun le dice que tiene una buena idea, y enfocando su mirada en Taemin, comenta que de verdad es bastante guapo, respondiéndole Eungi que tiene razón, y le cuenta que quiere intentar hablar con él, mientras Taemin nos comenta que esas chicas están hablando mientras lo miran, preguntándose qué clase de plan es ese, si acaso ya han descubierto su identidad. De pronto, Dakyun preguntándole si su nombre era Taemin, al ver su reacción le pregunta por qué está tan sorprendido, y le cuenta que como sabe, las chicas hablan un poco entre ellas, preguntándole Eungi si es bastante guapo, respondiéndole Taemin que supone que sí. Eungi le pregunta si entonces pueden pedirle un pequeño favor, contándole Dakyun que no es difícil, solo quieren que se pruebe algo de ropa, mientras Taemin nos comenta que por ahora no parecen mostrar hostilidad hacia él, y les pregunta de qué se trata, pero un tiempo después, Taemin les pregunta qué demonios es eso, respondiéndole el grupo que le queda perfecto. Una de ellas pregunta si el estudiante transferido está usando ropa de chica, y Taemin viendo sus intenciones, les dice que no se acerquen, ordenándoles que se detengan, y nos comenta que eso es sin duda una táctica para quebrar su espíritu, pero creen que va a quebrarse tan fácilmente, y de pronto, alguien le pregunta si se encuentra bien, parece bastante preocupado. Taemin se pregunta si es ese camarada surcoreano de la otra vez, y le pregunta si así que fue él quien vino a salvarlo, pero el prota le responde que no, a él también lo metieron en eso, preguntándose Taemin si a él también lo atraparon. Una de las chicas comenta que el prota tiene una buena comprensión para la ropa, van a probar ropa de hombre para él, pero de pronto, Min Deok les pregunta por qué las chicas eligen ropa de hombre, eso es claramente irracional, pero Dakyun le dice que se calle y guarde silencio, y Eungi le dice que se vaya si va a ayudar. El prota le dice a Taemin que se rinda, contándole que él también se resistió, pero fue inútil, respondiéndole Taemin que al menos él lleva pantalones,
El prota le dice que cree que le queda bastante bien, preguntándole Tae minutos qué cree que está diciendo. Y Yeon, llamándolo patético, se pregunta qué demonios están haciendo, y le dice a Taemin que ese día revelará definitivamente su verdadera identidad. Un tiempo después, el prota comenta que de alguna manera terminó, y sobre Taemin, debería consolarlo más tarde. Y de pronto, alguien saludando al prota, este le pregunta si ella es Yang Sehue, respondiéndole esta que así es, y le pregunta si se acordó de ella. El prota le pregunta qué necesita de él, respondiéndole Sehue que están en la misma clase, preguntándole por qué hay tanta formalidad, y le cuenta que es solo que no ha hablado mucho con él, y le pregunta si quisiera que se vuelvan un poco más cercano de ahora en adelante, y nos cuenta que volverse más cercanos igual amigo, la fórmula de amistad del prota, y le responde que está bien, pueden ser amigos, preguntándose Sehue si fue así de fácil. Dijeron que estaba obsesionado con Seol, pero parece que no es para nada cierto. Después de todo, no es más que un chico común, y le pregunta qué va a hacer después de clases. Si quiere que salgan a algún lugar para acercarse más, pero el prota le dice que cree que eso sería difícil. Sehue preguntándole por qué, el prota le responde que es difícil de explicar, pero no puede separarse de Seol, por lo tanto, no puede pasar tiempo con ella después de clases. Y de pronto, Seol dándole un golpe le pregunta qué clase de cosas raras está diciendo, y llevándoselo le dice que no ande diciendo tonterías, diciéndole prota que le duele cuando lo agarra de esa manera, y pasando con Sehue, comenta que es irritante, le da muchas más ganas de llevárselo. En otra escena, Seol le pregunta al prota por qué sigue siguiéndola como un acosador. De repente dijo que también tenía algo que hacer, respondiéndole el prota que como siempre dice, es solo una coincidencia que sus caminos se crucen. Seol preguntándose por qué el prota le dijo eso a Sehue, le pregunta al prota que ven ella para seguirla a todas partes. Lo único que recibe de ella son rasguños y golpes todo el tiempo, preguntándole si sabe que hay bastantes personas a las que no les cae bien, respondiéndole el prota que es verdad, su personalidad no es buena, preguntándole Seol si ya terminó de hablar, pero el prota le dice que no le importa qué clase de persona sea, no importa quién sea ni cómo sea, seguirá quedándose a su lado. Eso nunca cambiará. Seol algo avergonzada nos comenta que ese tipo está diciendo cosas molestas otra vez, y dándose la vuelta le dice que va a ver una película. Escuchó que la nueva película Bland of the Monster está bastante buena últimamente, respondiéndole el prota que espera que lo disfrute. Seol le dice que dijo claramente que irá al cine, respondiéndole prota que lo tendrá en cuenta, y Seol le cuenta que después de verla, también va a ir a un café, respondiéndole el prota que espera que tenga un buen momento, y le pregunta qué más tiene pensado hacer. En otro lugar, pasando con Taemin, Yeon a lo lejos nos comenta que seguir a la gente de esa forma no es realmente su estilo. Eso es algo que el prota haría. Primero, necesita averiguar dónde está el escondite de ese tipo, pero de pronto, Taemin le ordena que se muestre, diciéndole que sabe que lo está siguiendo. Yeon nos comenta que como era de esperar de un miembro de élite del Departamento de Seguridad del Estado, preguntándose si lo subestimó demasiado, y preguntándole que así que lo sabía, nos comenta que en un momento como ese, lo mejor es un ataque frontal, pero Tae minutos pregunta si realmente había alguien, diciéndole que le dé un respiro, y le pregunta qué pasa con esa cinta metálica, diciéndole que cooperará en la escuela, preguntándose Yeon por qué su reacción es así, no le digan que ese tipo, y Taemin recordando por lo que había pasado, escapando le dice que dejen de atormentarlo. Yeon pregunta si cree que puede huir de ella, no permitirá que eso suceda. En otro lugar, por lo que parece ser un cine, nos encontramos con Seol, e impactándole una palomita, vemos que se trataba del prota. Seol en voz baja le pregunta qué está haciendo en ese lugar, preguntándole el prota si ella también vino a ver esa película, y comenta que es una coincidencia tan sorprendente, él también quería ver eso, mientras Seol nos comenta que de verdad no logra acostumbrarse a ese tipo, y volviendo un poco atrás, Seol le dice al prota que va a ir a ver una película, respondiéndole el prota que está bien, y espera que disfrute la función. Seol se pregunta por qué dijo eso, ella debió estar loca. De pronto, alguien disculpándose le pregunta si podría guardar silencio, y Seol disculpándose, comenta que eso es muy vergonzoso. En otro lugar, alguien pregunta si vio a esa chica junto a la ventana, respondiéndole su compañero que es preciosa, y por supuesto,
vemos que el prota también se encontraba, y mirándolo irritada, le pregunta si lo está haciendo a propósito, preguntándole el prota si ella también está en ese lugar, comentando que es una coincidencia. A él también le gusta el café de ese lugar, preguntándose Seol qué estaba esperando de ese imbécil. El prota preguntándole a dónde va, Seol le dice que no es asunto suyo, pero de pronto, escucha que alguien grita que deje de seguirlo, diciéndole que está loca, y vemos que se trataba de Taemin y Yeon. Seol taqueando a Taemin, Yeon le pregunta qué hace en ese lugar, más importante aún, le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole Seol que lo está, y el prota acercándose a Taemin, le pregunta si se encuentra bien. Un tiempo después, Seol comenta que entonces básicamente, Yeon tenía algo que preguntarle, así que intentó hablar con él, pero de repente salió corriendo solo, así que lo estaba persiguiendo, respondiéndole Yeon que así es. Y le pregunta a Taemin si no es así, respondiéndole este que sí, mientras Yeon nos comenta que es peligroso dejar ese tipo frente a Seol, pero ha estado actuando de una forma extrañamente nerviosa todo ese tiempo, con tanta gente alrededor, realmente no puede hacer nada. Mientras Taemin comenta que supone que entendió mal las cosas, nos comenta que pensar que no puede hacer nada con la princesa justo frente a él, pero Yeon le pregunta si su respuesta no es muy convincente, preguntándose Taemin si esa chica es la guardaespaldas de la princesa o algo así, mientras vemos al prota a lo lejos viendo la situación. Yeon le dice que entonces debería seguir sonriendo, respondiéndole Taemin que está bien, y Seol algo pensativa, les pregunta si tienen algo de tiempo. En otro lugar, Seol comenta que eso realmente alivia el estrés, y le pregunta a Yeon si quiere intentarlo, contándole esta que no es buena golpeando cosas, así que pasa, respondiéndole Seol que es cierto, ella es un poco femenina para eso, preguntándole Yeon qué está diciendo, mientras Taemin nos comenta que no tiene la menor idea, pero ese día tendrá que conformarse con reunir información sobre la princesa. Con tanta gente alrededor, tratar con la princesa se vuelve complicado, y tampoco recibirá una compensación adecuada. Más importante aún, se pregunta si ese tipo también es cercano a la princesa. Si es posible, quiere tratar con la princesa en un lugar donde no esté presente, porque es uno de los pocos buenos en ese estado títere. Pero de pronto, Seol les pregunta qué están haciendo, diciéndoles que dejen de posar y golpeen de una vez. Y Yeon se pregunta si Seol parece extrañamente emocionada. Taemin le responde que entonces irá el primero, teniendo un puntaje de 960. Seol sorprendida le dice que es bastante fuerte, respondiéndole Taemin que nadie en ese lugar puede vencerlo. Seol diciéndole que es muy engreído, vemos como Yeon soltando un golpe, obtiene un puntaje de 955, y chistando comenta que no le dio bien, si lo golpea una vez más, podría ganar. Comentándonos Taemin que tal como pensó, es una loca con la que no debería meterse. Seol le pregunta al prota si no siente nada al escuchar hablar a ese tipo tan molesto, respondiéndole el prota que no en particular, pero, pregunta si debería golpear eso, respondiéndole Seol que sí, solo tiene que pensar en aplastarlo y golpearlo, preguntándole el prota si se refiere a aplastarlo. Seol preguntándole hacia dónde va, se pregunta por qué se va en un momento como ese. Cree que podría haber sacado un puntaje bastante bueno, pero esperen, se pregunta por qué está animando a ese tipo, pero de pronto, el prota le dice a Seol que es peligroso, así que le pide que se haga a un lado un momento, pero Seol llamándolo loco le pregunta de dónde sacó eso, preguntándole el prota si no había dicho que lo aplastara, comentando Seol que ese tipo está realmente loco, ordenándole que baje eso, y le pregunta hacia dónde va, ordenándole que se deprisa y devuelva eso. Respondiéndole el prota que está bien y le pide que deje de pegarle, contándonos que eso aún no ha terminado. En otro lugar, el prota comenta que eso es una habilidad impresionante, contándole Yeon que Seol siempre ha sido buena en los juegos, comentando Seol que eso no es nada, y les cuenta que pasaba mucho tiempo en los salones recreativos después de la escuela, pero en ese punto, ya debería estar apareciendo, respondiéndole Yeon que debería aparecer pronto. Y de pronto, este tipo comenta que ese juego es una molestia, preguntándole Seol si le está hablando a ella. El tipo retirándose murmurando que fue vergonzoso, Seol riéndose comenta que no pudo hacer nada, pidiéndole Yeon que no debería provocar a la gente de esa manera. Seol le pregunta por qué no, si es solo un juego, mientras Taemin nos comenta que ha estado observando y notando eso, pero es muy astuta y tiene una personalidad terrible. Si alguien así se convierte en el líder supremo,
sería realmente horrible. De pronto, Seol le pregunta si quiere jugar contra ella, y el perdedor invita a la cena, respondiéndole Taemin qué pasa, mientras nos comenta que ni siquiera le da ganas de seguir juntándose. Seol riéndose le pregunta si cree que va a perder, pidiéndole y aunque sea suave con él. Claramente no parece que pueda pelear, preguntándole Seol si es en serio. Se ve tan delicado por fuera, pero Taemin le responde que está bien, y nos comenta que se lo demostrará. Las habilidades basadas en las técnicas de combate de élite del departamento de secundaria del estado. Pero 5 minutos después, Taemin enfadado comenta que ese juego es una molestia, respondiéndole Seol que lo hizo pedazos. Taemin le dice que lo intenten otra vez, respondiéndole Seol que le parece bien, y pregunta que entonces también invitará las bebidas y snacks. Y el prota nos comenta que ese es un hado que nunca ha visto. Un tiempo después, Seol le agradece a Taemin por la comida, contándonos que perdió 5 veces seguidas. Taemin lamentándose por su dinero, el prota le dice que no tiene que preocuparse, compartirá el costo con él, comentándonos Taemin que ese camarada surcoreano es realmente un ángel. Seol le dice al prota que deje de ser amable, respondiéndole el prota que es demasiado dinero para que un estudiante cargue con eso, mientras Taemin nos comenta que pensar que te detendría la brutal explotación de la princesa de esa forma, y Yeon nos comenta que es patético, preguntándose si el prota no tiene idea de que ese tipo es su enemigo. El prota, que sea más incompetente que ella, definitivamente lo demostrará con esa oportunidad. Un tiempo después, Seol pregunta si deberían tomarse una foto en ese lugar, preguntándole a Yeon que hace tiempo que no se toman fotos en una fotomatón, respondiéndole Yeon que supone que sí, y nos comenta que estar en un espacio tan reducido facilita que te ataquen. Seol les dice a los chicos que relajen un poco su expresión, y les pregunta si nunca han hecho eso, y les dice que el que no juega pierde, diciéndole que hagan piedra, papel o tijeras. Y Yeon comenta que Taemin lanzó algo raro así que perdió, diciéndole Seol a los demás que lo atrapen, y comenta que eso es realmente gracioso, diciéndole Taemin que lo hagan otra vez. Esta vez no perderá, respondiéndole Seol que está bien, solo una vez más. Luego, Seol explicándoles que tienen que unir sus dedos, comenta que así es como debería de ser. Ahora está muy satisfecha, y vemos cómo salieron las demás fotos. Un tiempo después, Seol comenta que está muy satisfecha, y está muy agotada. Taemin pregunta qué es esa sensación, comentándonos que es agotador, pero extrañamente satisfactorio. La vida en Corea del Sur parece bastante divertida, pero chocando con alguien, este le dice que no olvide cuál es su objetivo. Seol comentando que hace un buen clima, pregunta si deberían comprar algo de tomar e ir al parque, y le pregunta a Taemin si también irá con ellos. Pero este le responde que tiene que regresar a casa. Seol comentando que arruinó el ambiente de repente, Yeon nos comenta que tiene que averiguar dónde está el escondite de Taemin, y disculpándose les dice que ella también tiene que irse, preguntándole Seol si ella también se irá, pidiéndole que sigan jugando, respondiéndole Yeon que de verdad lo siente, y nos comenta que en ese momento no tiene más opción que confiar en el prota. Seol comentando que es un fastidio, pregunta si Yeon le gusta a Taemin o qué, respondiéndole el prota que eso definitivamente nunca va a pasar, así que no tiene que preocuparse. Seol le pregunta cómo lo sabe, respondiéndole el prota que no es importante, pero más importante, le pregunta si no dijo que quería ir al parque. Si quiere ir, puede acompañarla. Un tiempo después, Seol le dice al prota que se veía muy feliz ese día, preguntándole si se divirtió, respondiéndole el prota que sí. Es la primera vez que pasa tiempo así, respondiéndole Seol que para ella también fue divertido. No es que haya sido bueno estar con él ni nada de eso, solo fue divertido jugar todos juntos, preguntándole si lo entiende, respondiéndole el prota que se siente aliviado en muchos sentidos. Seol le pregunta qué es lo que lo alivia de repente, contándole el prota que la verdad, estaba preocupado. Ella aparte de Yeon, no tenía buena relación con otras personas, preguntándole Seol de qué está hablando. Ella es la que ignora a esa gente, pero el prota le dice que siente que ese día vio un lado nuevo de ella, la forma en que sonreía tan alegremente mientras se llevaba bien con los demás. Fue agradable de ver, tanto que quiere seguir viéndola a partir de ahora. Seol avergonzada le pregunta quién se cree, si la estaba observando o algo así, y si otra vez va a decir esas tonterías sobre protegerla, respondiéndole el prota que eso también es cierto, pero
espera que siga a salvo y bien, tal como está ahora, sonriendo con tanta luz como ese día. Seol le dice que deje de hacerse el col, y desviando la mirada, comenta que realmente es molesto. Y en otra escena, el prota comenta que ya llegó, respondiéndole Sohun que hizo un buen trabajo. El prota le pregunta si otra vez está bebiendo durante el servicio, preguntándole Sohun qué importa. Yeon está presente y apenas tomó un descanso, y le cuenta que la verdad, al verlos divertirse, le dio mucha envidia, y le pide al prota que no limpie. Ella lo hará el día siguiente, respondiéndole el prota que no se puede. La higiene también es un factor importante para la ejecución de una operación. Sohun le dice que por cierto, lo que dijo hace rato estuvo increíble, comentando que cuando ve su sonrisa, su corazón también sonríe, respondiéndole el prota que él nunca dijo algo así. Sohun le cuenta que ella también tuvo una juventud así, preguntándose en qué momento terminó encerrada en una habitación vigilando a esos chicos. El prota confundido le pregunta quién es esa persona, preguntándole Sohun si acaso quiere morir, y le dice al prota que no termine siendo como ella, diciéndole el prota que está borracha, y la manda a ir a dormir. Sohun le dice al prota que él puede tener éxito en el trabajo y también en el amor. No es tan complicado conseguir las dos. Y pasando con Seol, recuerda cuando el prota le decía que se veía bien verla sonreír tan radiantemente mientras convivía con otras personas. Ojalá siga estando bien y a salvo, como hasta ahora, sonriendo con tanta luz como ese día, preguntándose Seol por qué ese recuerdo sigue viniendo a su mente. En otra escena, Taemin nos comenta que lo había olvidado por completo, como una distracción sin sentido, pero su objetivo sigue siendo eliminar a la princesa. Al final está destinada a morir en sus manos. Ese juego de amistad que tuvo con ella por un momento, al final, pero vemos que recibe otro pelotazo, y nos cuentan que comienza la ronda principal del Festival Deportivo de la Preparatoria Thongjil. Este grupo comenta que el grupo 3 es realmente débil, preguntando uno de ellos si así pretenden ser sus rivales, y nos cuentan que la moralidad es balón prisionero de la reina, y la reina del Salón 4, es Uria, pidiéndole a su equipo que la protejan. Seol comenta que los del salón de al lado se toman su concepto demasiado en serio, respondiéndole el prota que a él le parece bastante genial, pero Seol le pregunta por qué solo quedan ellos dos, respondiéndole el prota que de alguna forma terminaron así, y mientras los demás lo animaban, Yeon nos comenta que debería ser ella quien proteja a Seol, preguntando si va a tener que dejárselo otra vez al prota, y por cierto, Taemin al final se le escapó. En una situación así no puede moverse a la ligera, por ahora tendrá que observar, y volviendo con el prota, este le dice a Seol que solo tiene que quedarse detrás de él, no importa lo que ocurra, se asegurará de cuidarla, pero Seol le pregunta qué está diciendo, diciéndole que deje de hacerse el interesante y mire hacia el frente, respondiéndole el prota que está bien, pero el otro equipo lanzando la primera bola le dice que se concentre en el partido, y comenta que ahora va sin parar. Y nos explican que la moralidad de reina, el último jugador masculino es inmune. Seol le pregunta al prota por qué siempre lo golpean, respondiéndole el prota que no puede lastimar a estudiantes normales, preguntándole Seol si en ese momento todavía está presumiendo, y cómo piensa ganar si solo se queda recibiendo golpes, diciéndole que apunte únicamente a la reina y evite herir a los demás, preguntándole el prota si dice sin lastimar a los demás. El equipo contrario le pregunta por qué actúa como si estuviera tan tranquilo, y lanzándole la pelota, vemos que el prota la atrapa, y comenta que como no quiere herir a gente común, terminará eso con un solo golpe. Los demás diciendo que tienen que proteger a la reina, vemos que el prota había lanzado la pelota al aire. El equipo contrario pregunta si no fue demasiado arriba el balón, y su compañero pregunta si ese tipo se rindió en pleno partido o qué, pero el balón camuflándose con la luz del sol, y golpeando a su reina, los demás preguntan cuándo va a caer, anunciando el presentador que están eliminados. Dakyun comenta que sabía que podía confiar en el prota, y Min Deok le dice que fue una gran estrategia. El prota pregunta si entonces, eso significa que ganaron, preguntándose Seol qué fue eso exactamente. Un tiempo después, el presentador anuncia que a partir de ahora, es el turno de baile de Jan Sewe, del club de danza, pidiéndole a todos que aplaudan. Un estudiante comenta que es súper linda, comentando su compañero que desde ese día, deja a Seol y ahora va por Sewe, y mientras seguía con su baile, Min Deok grita que el alma secreta definitiva de la preparatoria Thongjil, Sewe, la ama.
Sewe comenta que todos están completamente embobados, y nos comenta que qué pasa si Seol es la reina de ese jueguito. Al final, la que se lleva la atención es ella. Mientras Seol está ocupada con eso, al prota lo va a conquistar, y Taemin se pregunta que ahora eso que se supone que es. Primero uniformes militares, y ahora trajes de baño, y ropa de prisión. Si acaso están encarcelados en ese momento, está confundido, preguntándose cómo se supone que elimine a la princesa en esa situación. Entonces, se pregunta si a todos los debería arrasarlos de una vez. Incluso podría masacrarlos hasta que no pudieran abrir la boca. Entonces, se pregunta qué debería de temer él, una élite de la agencia de seguridad. Sin importar la multitud, puede hacerlo de inmediato, en 3 segundos. Pero de pronto, el prota le cuenta que la carrera de relevos es la siguiente, preguntándole si él no era corredor también. Ya debería ir preparándose, respondiéndole Taemin que es cierto, y se pregunta qué acaba de pasar. No sintió ninguna presencia, y Seol nos comenta que eso sí fue inesperado, preguntándose por qué ese día en especial se ve un poco diferente. Un tiempo después, iniciando la carrera, vemos como el prota toma a alguien de la mano, y la otra parte llamándolo, pregunta si de verdad está pasando eso, respondiéndole el prota que no pasa nada, solo tiene que confiar en él y correr. Jan Sewe